Muy buenas tardes, muy bienvenido a nuestro segundo webinario 2026 del Sur Capítulo Chileno. En esta oportunidad abordaremos el tema Proyecto Recarga Artificial de Acuíferos del CHAC, las Hualtatas, estudio, aprobación e implementación. Con fecha 25 de marzo de 2025, el proyecto de recarga artificial del acuífero para la reutilización del CHAC Las Hualtatas consiguió la autorización por parte de la Dirección General de Aguas, constituyéndose así en el primer sistema de infiltración de acuíferos en contar con permisos de infiltración y extracción en el país. Tras su aprobación, luego de 5 años de trabajo, periodo que incluyó estudios, modelaciones, campañas, respuesta a observaciones y un largo etcétera, el proyecto comenzó su operación en agosto del 2025, habiendo completado un primer periodo de funcionamiento. Actualmente la compañía está definiendo su estrategia para reutilización de este volumen y la forma de aprovechar la experiencia adquirida para implementar proyectos similares en otros sectores. Expone Jorge Reyes Alcalde, jefe de estudios hidrológicos de la Gerencia de Planificación de Aguas Andinas. Jorge es ingeniero civil y licenciado en Ciencias de la Ingeniería, especialidad hidráulica e hidrología por la Universidad Católica del Norte. Es magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Recursos y Medio Ambiente hídrico por la Universidad de Chile. Cuenta con 25 años de experiencia en evaluación hidrológica e hidrogeológica, estudios de disponibilidad en fuentes y modelación numérica. Como es habitual, les recuerdo que primero se realizará la presentación para luego dejar un espacio para consultas y comentarios. Esto se pueden hacer a través del chat o levantando la manito. Les recuerdo además que todas las ponencias y respectivas grabaciones de los webinarios que damos quedan disponibles en nuestra página de Sur Chile aproximadamente 1 o 2 semanas después, sobre todo la grabación de que se hace el webinario. Así que Jorge, sin más preámbulo, la audiencia es tuya y muchas gracias por tu constante participación en el Sur. Y Agua No, Andina también por su apoyo, por supuesto. no hay de qué, Pablo. Gracias a ustedes y gracias a todos los que están conectados. Eh, bueno, este proyecto, la verdad es que estaba bien entusiasmado de poder mostrarlo acá en esta instancia para que lo puedan conocer, podamos discutirlo y recibir, obviamente, la impresión de todos ustedes. Porque efectivamente para nosotros como compañía, como Agua Andina, significó un hito re importante, porque efectivamente después de un largo trabajo conseguimos la aprobación, ¿ya? Hace un poquito más de un año, en marzo del año pasado, conseguimos la autorización por parte de la Dirección General de Agua. Entonces al final nos transformamos en el primer sistema de infiltración que tenía permiso para extracción, ¿cierto? Bueno, se hizo una ceremonia ahí donde fue la entonces ministra de Obras Públicas, estaba el superintendente de Servicios Sanitarios, su director de GA, por supuesto, algunos gerentes de la compañía, eh, personas también de la Municipalidad de Lo Barnechea, y se lanzó con harta publicidad en todas estas revistas y periódicos de difusión, ¿ya? La famosa aprobación de este proyecto. Fue un trabajo bastante largo, ¿ya? El inicio lo marcamos en el 2020, ¿ya? Como el inicio formal dentro de la compañía de estudios, ¿ya? Pero esta cuestión la veníamos pensando de hace hartos años antes, pero a nivel más conceptual. Pero el 2020 la compañía decidió ir por este proyecto y incorporando a diversas áreas, ¿ya? No solamente el área de planificación a la cual yo pertenezco, sino que a áreas de operaciones, jurídicas, mantenimiento, etcétera, ingeniería. Entonces se inicia el 2020, o el 2020 sería como la fecha formal de inicio. Y ahí ustedes pueden ver una cronología más o menos con algunos hitos. Voy a ver si puedo poner el puntero. Hubo una primera instancia en el 2022 cuando presentamos nuestro proyecto a la Municipalidad de Lo Barnechea, ¿ya? Donde está ubicado. Eh, el 2023 ya se ingresa a la Dirección General de Agua, ¿cierto? Quien declara admisible el proyecto.
y en agosto del 2023 se emiten las primeras tandas de observaciones, ¿ya? Las cuales se contestan a finales del 2023. Después, a mediados del 24, se reciben nuevas observaciones de parte de la Dirección General de Agua, las cuales se contestan en julio y se comprometen algunas pruebas de infiltración, ¿ya? Esto fue bien discutido inicialmente porque comprometer pruebas de infiltración implicaba prácticamente desarrollar el proyecto, hacer toda la infraestructura necesaria, las conexiones, etcétera, antes de que se nos autorizara algo, ¿ya? Pero bueno, la compañía tenía la intención de ir por la consecución del proyecto. Todo esto lo consideramos parte de un proceso de aprendizaje en términos administrativos. Entonces, bueno, se hicieron las obras, se ejecutaron las conexiones y se realizaron las pruebas de infiltración, las que terminaron en enero del 25, y en marzo finalmente se consigue la aprobación del proyecto con esta ceremonia que les mostraba ahí antes, donde estaban diversas autoridades. Y el proyecto tiene autorización para funcionar durante 6 meses del año, y en agosto del 25 empezó la operación del proyecto, ya hacer la recarga propiamente tal, que se extendió hasta diciembre del año pasado, y se alcanzaba a infiltrar un volumen del orden de los 314.000 metros cúbicos, ¿ya? Un volumen bien importante, a pesar de que el proyecto no es un proyecto muy grande, es bastante localizado, pero es un volumen importante. Si ustedes piensan en los grandes tanques de distribución y de regulación de agua andina, son de 5.000 metros cúbicos, ¿ya? Entonces aquí tenemos 314.000 metros cúbicos infiltrados en el acuífero en esta zona. Y a la fecha se está definiendo cuál podría ser la estrategia para reutilizar este volumen, ¿ya? En estos momentos no se ha hecho uso de ese volumen, ¿sí? Vamos a ver después de que ese volumen va disminuyendo en el tiempo, ¿sí? Todas esas partes de los análisis que se hicieron, y en estos momentos se está definiendo la manera de hacer reutilización de ese volumen. En ese punto está en estos momentos este proyecto. Bueno, el contexto y la motivación no tiene mayor novedad, ¿cierto? En general, en Chile central las precipitaciones han ido bajando en el tiempo, y los estudios de cambio climático muestran que la disponibilidad va a ir reduciéndose también. La cuenca está transitando hacia una condición más seca, ¿cierto? Entonces, en el fondo, la recarga artificial es una alternativa interesante para aumentar las reservas, ¿cierto?, subterráneas en periodos de mayor disponibilidad, para poder gestionarlas después en periodos más secos. O sea, eso no tiene gran novedad, pero es parte de la motivación del desarrollo de este proyecto. Bueno, el sector en estudio se ubica en la zona oriente de Santiago, como les comentaba, la comuna de Lo Barnechea. Este es el Chaclas Hualtata, ¿cierto?, según la división administrativa de la Dirección General de Agua. Y este sector lo escogimos porque reunía varias condiciones favorables para la implementación de un proyecto de este tipo. Primero, teníamos harta información, ¿ya? La empresa tiene una batería de pozos ahí, y se controlan, se controlaban en forma bien continua, ¿cierto? Ahora con el monitoreo de extracción efectiva eso ya está en línea, pero desde antes se estaba controlando constantemente, entonces teníamos una larga data de información de los pozos. Tenemos un conocimiento también importante hidrogeológico de la zona, gracias a diversos estudios que yo he consultado desde los años 90 en adelante, ¿sí? Y teníamos infraestructura cercana, existente, lo que minimiza las obras nuevas, que el proyecto siempre buscó el aprovechamiento, ojalá, de infraestructura que existiera para evitar, para minimizar obras nuevas. Y además, que yo creo que también lo hace interesante, es que el sistema de abastecimiento de agua potable de esa zona utiliza como una de sus fuentes principales, yo diría que prácticamente la mitad del abastecimiento de esa zona son pozos, ¿ya?
y por lo tanto era de nuestro interés realizar actividades que robustezcan ese sistema, ¿ya? O sea, en el fondo no hace falta desarrollar algo en esa parte, nos es muy útil, ¿ya? Apoyar esa batería de pozos. Bueno, dentro de las condiciones favorables, aquí hay mucha información, pero en el fondo, no sé, puedo empezar por mostrar aquí algunos niveles en serie de tiempo de algunos pozos que tenemos. El pozo de esa 17 que está por acá abajo se ve, el de esa 2 que se ve más claramente aquí. Eh, Acá se ve el caudal del río Mapocho, se ve cómo los niveles suben cuando hay un caudal mayor del río, digamos una hidrología más favorable, ¿cierto? El río Mapocho no afecta directamente aquí, pero lo uso como referencia, y como los niveles caen en periodos más secos, cuando partió la megasequía, tienden algo a recuperarse cuando tenemos un par de años buenos, como fue el 2017, por ahí, 16. Entonces hay una dinámica bien interesante acá de los niveles, ¿sí? No es un acuífero plano, ¿cierto? Que nosotros esperamos que hubiese alguna manera de medir estas variaciones favorables que podría lograr un proyecto de este estilo por la dinámica hidrogeológica que existe en esta zona. Tenemos claridad de cómo se mueve el flujo, y con todo esto tenemos geofísica para saber cómo son los rellenos, qué pasa en esta zona, que hay aquí como un levantamiento del basamento y que hace que el pozo 6, por ejemplo, que es el último que está ahí, tenga una varianza menor en los niveles. Entonces, había como harto conocimiento de cómo funcionaba esto, pero persistían las dudas respecto de si yo recargo aquí, bueno, qué pasa con el agua, esto se me va para abajo, se mantiene, cuánto se mantendría, cómo van a reaccionar los pozos. Entonces, toda esa información nosotros la pudimos de alguna manera sistematizar y darnos cuenta que teníamos la cantidad de información necesaria para emprender un proyecto de este estilo, ¿ya? En términos generales, el proyecto funciona más o menos así, ¿eh? Por acá está el tranque, el tranque La Dehesa, ¿sí? Donde está la planta de agua potable La Dehesa, ¿ya? Entonces, el agua que ingresa a esta infraestructura productiva se puede llevar gravitacionalmente por una aducción existente, ¿no? Que cruza desde el sistema La Dehesa al sistema Los Trapenses, ¿ya? Este sistema que está aquí, el sistema Los Trapenses, que tiene una batería de pozos más la planta Punta de Águila, ¿ya? Está también acá. Entonces, aprovechando esta misma infraestructura, ¿ya? Creada para que el sistema de esa apoye al sistema trapense, se usa para llevar los recursos que se van a recargar en dos pozos existentes cuyas bombas se desmontan y se transforman momentáneamente en pozos de infiltración, ¿ya? Eh, bueno, la idea es que este proyecto funciona en ciertas épocas solamente, porque con un balance oferta-demanda que se hace de todo el sistema, se pudo verificar que solamente durante 6 meses yo puedo prescindir de los pozos. Obviamente que cuando estamos haciendo recarga, el resto de los pozos está apagado, ¿cierto? Porque no tendría sentido estar haciendo recarga y estar extrayendo al mismo tiempo, entonces toca apagar la batería de pozo. Entonces, en cuanto a lo que es el balance oferta-demanda, yo no puedo prescindir de esos pozos durante todo el año. Lo puedo hacer solamente en un determinado periodo. Entonces se hizo este análisis con la ayuda de la gente de distribución, por supuesto, la gente de producción, y se concluyó que podríamos pensar en un proyecto que pudiera recargar durante 6 meses y un total de 60 litros por segundo, 30 litros más o menos en cada pozo. Así se definió el proyecto para que se pudiera ver que se está aprovechando prácticamente toda la infraestructura existente y las obras nuevas se iban a limitar a algunas conexiones, ¿ya? Para que todo este proceso pudiera funcionar de forma más automatizada. Pero esta es más o menos la descripción general del proyecto. Como les comentaba recién, con toda la información que había, se hizo un estudio hidrogeológico, ¿cierto?, que mejoró el modelo conceptual que teníamos en la zona.
después construimos un modelo numérico con todo lo que teníamos, lo calibramos, ¿cierto? Lo validamos con la información que teníamos de pozo. Entonces, como la calibración resultó satisfactoria, nosotros nos quedamos tranquilos que teníamos ahora una herramienta ya calibrada y validada para poder hacer nuestras simulaciones. Y de acuerdo a los resultados, ¿cierto? Que vimos, yo creo que uno de los temas más relevantes es que con el modelo pudimos comprobar que el acuífero poseía una regulación interanual, ¿ya? Que esa era una de las primeras preguntas que nos hacían siempre. Bueno, si inyecto un cierto volumen, ¿este volumen va a durar en el acuífero? ¿Se va a ir al año siguiente? Aquí siempre se intentó que esto tuviera una regulación interanual para poder en un año con condiciones favorables guardar algo para poder utilizarlo después, ¿cierto? Entonces, con este modelo pudimos verificar que el volumen que nosotros recargábamos, aquí no sé si se hizo la simulación con una recarga más o menos en este punto, con los dos pozos y chequeando algunos pozos cercanos y no tanto como el 17 que está un poco más cerca o el 12 que está más abajo. En general siempre podíamos ver que respecto de la operación normal, con una recarga los niveles subían del orden de 4 o 5 metros, dependiendo 3 metros en algunas zonas, podíamos verificar eso según el modelo. Entonces, entendíamos que el volumen que nosotros infiltrábamos podía durar, ¿ya? En este caso, unos años más después de la recarga, ¿ya? Pero claro, era importante determinar cómo era esta evolución, ¿ya? Y aquí, con este gráfico, pudimos ver que a medida que pasaban los años, el porcentaje del volumen que se había infiltrado iba disminuyendo en el tiempo, porque efectivamente cuando en las simulaciones veíamos que los volúmenes levantaban, en general levantaban en todos lados, algunos más que en otros, pero inducíamos mayor salida del acuífero. Entonces, ese volumen no permanece en el tiempo, sino que va bajando. Y lo que vimos es que respecto del año anterior, el volumen que uno tenía era del orden del 80% del volumen que tenía el año anterior, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si yo tomo este volumen comparado con lo que aquí había, hay un factor de un 78%. Entonces, en general lo que propusimos a la autoridad es decir, hagamos una regla de operación más simple y esa regla de operación más simple propone que el volumen aprovechable en el periodo siguiente siempre va a ser el 80% de lo que se había gestionado el año anterior, ¿ya? Por supuesto que ahí depende de lo que uno haya ocupado o no ocupado el año anterior, pero del volumen remanente que quede en el año anterior, ¿sí? Al año siguiente nosotros proponemos que lo disponible para hacer algo con él sería el 80%, ¿ya? Esa es básicamente la regla de operación que se propuso y es la regla de operación que se aceptó, afortunadamente, por parte de la Dirección General de Agua cuando aprobó el proyecto. ¿Mm? En términos de calidad, el tema yo creo que es interesante para discutirlo, porque nosotros sabemos que en términos de calidad, los reglamentos que nosotros teníamos en su momento no eran muy claros, ¿cierto? Hablaban de que no se vaya a colmatar el acuífero, que no vaya a empeorar la calidad. Entonces, como que no estaba del todo claro ese aspecto, ¿ya? Pretender que la calidad del agua a recargar sea exactamente la misma que la del acuífero, yo creo que limita totalmente el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, entender que las aguas van a ser distintas no debiese ser un impedimento para poder desarrollar este proyecto, sino que ver que esas aguas siempre estén bajo un cierto límite, ¿ya? Que se puede discutir si es la norma 409 o la 373 o el decreto supremo 46, todo lo que tenga que ver con calidad y que obviamente
los componentes no vayan a generar alguna alteración importante en el acuífero. Entonces, aquí lo que presentamos, ¿ya?, fue que si bien hay diferencias entre las aguas que queríamos ocupar para recargar versus las aguas que están en el acuífero, todas estas aguas están por bajo la normativa que consultamos, que tenía que ver con esto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los nitratos, el agua que se quería recargar tenía menor cantidad de nitratos que el agua de los pozos. O sea, en ese sentido, se mejoraría la condición de los nitratos, ¿ya? Siempre bajo los 50 partes, que es lo que indica la norma en el caso de la 409, ¿ya? En el caso de los cloruros, el agua que queríamos usar para recargar tenía más cloruro que el agua que había en el acuífero, ¿ya? Entonces, también siempre bajo los límites normativos. Y así, en el caso del sulfato, el agua que queríamos recargar tenía más que la del acuífero. En el caso del arsénico, el agua a recargar tenía menos que la del acuífero. Entonces, lo que quiero plantear es que hay diferencias entre ambas aguas. Aquí hay un paper donde, bueno, muestra que el agua que sale de aquí de las plantas y de los pozos nogales, que están agua abajo de la planta, que son casi los mismos, ¿ya? Eh, Tiene una condición más como sulfatada que el agua de los pozos que está aquí, que sería el agua de colores, que sería representativa del área del acuífero, del agua del acuífero, que es una condición más bicarbonatada. Entonces, efectivamente, había una diferencia entre las aguas, ¿ya? Pero el análisis que hicimos decía que en general ambas aguas eran de muy buena calidad, y desde el punto de vista práctico no había problema en que yo inyectara de una en otra, ¿ya? Que no diría problema ni temas técnicos que limiten al proyecto, ¿ya? Pero yo creo que este es un punto bien importante, porque muchos proyectos de recarga se enfrentan a este problema de la calidad, y claro, en general nos encontramos con cosas de no empeorar la calidad, de que la calidad eventualmente sea similar, y ahí de repente podemos tener algunos problemas que compliquen a proyectos de este estilo, ¿ya? Entonces, nosotros lo enfrentamos de esa forma. Eh, Respecto de las obras, bueno, como les comentaba, fueron obras, digamos, menores, básicamente conexiones entre impulsiones y aducciones existentes. En general, a los pozos se movió la línea original de extracción para instalar al lado una línea paralela de inyección, ¿sí? El proyecto está hecho para inyectar sin la bomba instalada, ¿sí? Cada vez que se decide en un determinado periodo ejecutar el proyecto, se desmonta el equipo, ¿cierto? Bueno, se deja la tubería de descarga instalada, pero se desmonta equipo, retención, todo, y ahí se empieza a hacer la recarga durante ese periodo, ¿ya? Para después, una vez que termina el periodo de recarga, se reinstala el equipo, porque, como les comentaba antes, esto está hecho utilizando infraestructura existente, ¿ya? Pozos operativos. Entonces, este es el proceso que hay que hacer necesariamente entre el periodo de recarga y el periodo de extracción. Como les comenté en algún momento, la autoridad nos pidió hacer pruebas de recarga antes de aprobar el proyecto, y aquí muestro una que se hizo en el pozo 16. El pozo 16 es un pozo que está declarado como un pozo en el cual se va a hacer recarga, y después se va a hacer extracción de este volumen recargado, ¿sí? Todo eso se definió en el proyecto, en qué pozos se iban a hacer la recarga, en qué pozos se va a hacer la extracción del agua de recarga, y en qué pozos se iba a hacer algún tipo de monitoreo. Y aquí se puede ver que, claro, cuando empezamos a hacer la recarga en este pozo probando, primero con 10 litros, aumentó un poco el nivel hasta que se estabiliza, ¿cierto? Está con una prueba de gasto al revés. Después los 20 litros, y llegamos a 30 litros, donde el pozo estabiliza, ¿cierto? Entonces nosotros entendemos con eso que el pozo tiene la capacidad para hacer esta recarga.
Aquí apenas aprendimos harto porque depende mucho del nivel en el que esté el acuífero, ¿sí? Hay veces que el nivel está bastante deprimido, entonces tenemos harto espacio para poder subir el nivel. Hay otras veces que como el nivel está deprimido, no todas las cribas están produciendo, entonces el caudal específico que tiene el pozo de extracción no es equivalente al que tendría en la inyección, o sea, no es como un cono invertido nomás, sino que puede tener diferencias. También todo eso lo fuimos viendo porque los dos pozos que teníamos se comportaban de manera distinta. Entonces, mirando el perfil, mirando la altura en la que está el agua, uno podía ir sacando conclusiones respecto de qué esperar en un pozo operativo a la hora de tratar de hacer la recarga. Eh, y bueno, una vez que ya el proyecto se aprobó, el día 1 de agosto empezó el proceso de infiltración, el que finalizó el 22 de diciembre. ¿Ya? Acá partieron al principio con un caudal de 10 litros por segundo en cada pozo, que después subió a 15. ¿Ya? Eh, como la infraestructura es operativa, ¿sí? No es una infraestructura que nosotros no utilicemos, sino que es una infraestructura operativa, existían momentos donde el resto de los pozos, no estos que no tenían bomba, el resto de los pozos tenía que prenderse, ¿ya? Para poder satisfacer demandas. Eso es lo más importante. Entonces, por eso es que se producen algunos periodos donde no hay recarga, ¿ya? Donde momentáneamente se detiene la recarga, se operan los pozos para poder abastecer al sistema y bueno, y después de nuevamente cuando vemos cierta holgura, el proyecto parte nuevamente. Por eso que tiene estos saltos. Pero aquí se intentó variando los caudales un poquito más, un poquito menos, mantener un promedio en torno a los 30 litros por segundo entre los dos pozos. Acá al final, lo vamos a ver en la lámina siguiente, me parece, había un pozo que estaba subiendo mucho su nivel, entonces la gente que manejaba esto decidió restringir uno a 5 litros y el otro aumentarlo a 25. Después terminó ese en 20 litros y en el fondo con esto llegamos a diciembre, la época donde ya el sistema no puede prescindir de todos sus pozos y por lo tanto tenía que terminar el periodo de recarga. Y aquí hay más o menos los volúmenes que se recargaron en cada uno de los meses, totalizando los 314.000 metros cúbicos que les comentaba en un inicio, ¿sí? Pero más o menos así nos fue con la infiltración. Y bueno, y respecto del monitoreo, también temas interesantes. Acá a la izquierda tengo, como los pozos ya tienen telemetría, entonces ahora era más simple y más frecuente, ¿cierto? El dato que yo tenía para poder hacer la comparación. Y aquí se puede ver que en los pozos de la izquierda, que son los pozos que se usaron para hacer recarga, se ve cuando empieza a aumentar el nivel por la recarga que se está haciendo. Aquí el nivel baja por el tema del cese del proyecto, por la necesidad de hacer una operación del resto de la batería, por tema operativo, ¿cierto? Eh, y que después, bueno, vuelve a retomar, después de nuevo hubo que detener el proyecto, después, y aquí cuando la gente de operaciones estaba viendo que el nivel estaba yendo muy arriba, aquí teníamos una profundidad de 15 metros del nivel, lo decidieron bajar a 5 litros, y el otro pozo que estaba acá, que estaba, digamos, reaccionando mejor a la recarga, ¿cierto? No subía tanto sus niveles, se aumentó momentáneamente a 25 para terminar después en 20. Pero claro, son pozos que se usan para infiltrar, entonces se ve fuerte su variación de nivel. Los pozos que están a los lados, por ejemplo el de esa 17 que está aquí, o el de esa 2 que está más abajo, o aguas abajo, digamos, tienen estas variaciones pequeñas, ¿cierto? Al alza, comparando con una condición sin hacer la infiltración, bajan cuando cesa la recarga. Esto también resultó interesante, no lo teníamos nosotros planificado porque es una decisión más operativa, pero también vamos aprendiendo respecto a eso. Y después vuelven a subir y después se ve que estas bajas que son más cortas generan descensos, pero no tanto y después terminamos con
variaciones que serían del orden de los 4 metros de diferencia entre la condición sin recarga y la condición con recarga. ¿Sí? Entonces, todo esto es parte de la información que estamos analizando, revisando y modelando, ¿ya? Para poder entender mejor cómo se comportó el proyecto, cómo, y cómo mostrar, ¿cierto? Que lo que nosotros proyectamos con nuestros modelos, nuestras simulaciones, se está o no comportando de la manera que habíamos estimado. ¿Mm? Respecto del aprovechamiento, bueno, la figura que legal que permite el proyecto no es un derecho nuevo. ¿Ya? Eso yo creo que igual es interesante, porque la autorización lo que permite es extraer las aguas previamente recargadas, ¿sí? Considerando obviamente las pérdidas naturales del proceso, dentro de las cuales se tomó la regla operativa que les mostraba antes del 80%. Entonces, claro, no es un derecho nuevo, sino que lo que me autorizan es a extraer el volumen que yo recargue. ¿Sí? Ahí la gente que tenga más conocimientos del área jurídica podría entenderlo bien, pero en el fondo nosotros fuimos por esta figura, ¿ya? Que me parece que es más factible de implementar en un acuífero que ya está cerrado. Y bueno, como también les comentaba, la fecha se está definiendo cuál podría ser la estrategia para reutilizar este volumen, ¿ya? Una opción, ¿ya? Una opción es, por ejemplo, lo que planteo yo acá, que si yo tengo un pozo que me puede dar 40 litros por segundo, a lo mejor podría este pozo tener solo 20 litros por segundo en derechos y los otros 20 litros por segundo yo podría achacárselos al volumen de recarga, ¿sí? Entonces podría yo presentar mi pozo con 40 litros por segundo, obteniendo parte de los derechos que ya posee y parte a cargo de la recarga que se había hecho. Es un tema que se está evaluando en estos momentos, se está viendo de qué manera, si esta es la forma que podríamos hacerlo, es la más probable que vemos, ¿ya? Pero bueno, se están haciendo ahí la discusión para implementar esta forma de aprovechar el 80% del volumen que se recargó el año pasado. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea. Eh, bueno, como conclusiones, lo que puedo indicar es que para nosotros es un hito importante por ser el primero, el que consigue esta autorización. Aquí participó un montón de gente dentro de la empresa, gente de planes, de ingeniería, ¿cierto? De operaciones, temas legales. Eh, la ubicación fue escogida porque teníamos ahí condiciones favorables, ¿cierto? Datos, conocimientos, cercanía, infraestructura, necesidad de hacer algo en esa zona. Las conclusiones interesantes para el proyecto es que el acuífero posee una regulación interanual, entonces puedo recargar en un año y aprovechar en años siguientes. Se realizó con éxito el primer año de operación, se logró acumular más de 300.000 metros cúbicos y de acuerdo a la resolución de la DGA, bueno, hay autorización para aprovechar hasta el 80% de ese volumen, ¿ya? Por lo tanto, se está definiendo la estrategia para hacerlo. Y como próximos pasos, bueno, esto forma parte de una estrategia biociudad que está impulsando Agua Andina, donde para el 2030 considera un plan de obras y soluciones concretas para la adaptación hídrica de la ciudad. Y el hito que se consiguió, y recuerdo que lo planteó la ministra ese día, era de que ojalá esto se pudiera replicar, ¿cierto? En otras zonas, y ojalá a mayor escala, ¿sí? El Gran Acuífero de Santiago es bastante más grande que el Chac donde estábamos, entonces requiere a lo mejor proyectos de mayor envergadura similares para que el efecto pueda demostrarse, ser medible, no sé. Y también el tema de la conformación de las CAS para todo esto generar una nueva manera de gestionar los acuíferos. Bueno, y relacionado con eso, actualmente estamos nosotros terminando un estudio interno para
ver la factibilidad y la ubicación de potenciales proyectos de recarga en otras zonas, ¿ya? Considerando los típicos factores que uno tiene que considerar en estos casos, como descartar zonas que hidrogeológicamente no tengan las características apropiadas, ciertas zonas donde la napa sea muy somera, por ejemplo. Identificar los sectores que tienen descenso en su nivel, o sea, en el fondo sectores que requieren algún tipo de gestión ahí en el cual la recarga puede ser una alternativa. Eh, Identificar la infraestructura existente que podamos tener o desarrollar para este tipo de proyectos en otras zonas y también simulaciones numéricas para cuantificar el potencial efecto positivo, ¿cierto? Que cada una de estas alternativas puede tener. Es importante considerar que la DGA nos ha pedido informes semestrales de seguimiento del proyecto, ¿ya? Uno en enero y uno en junio, cuyo formato no está totalmente definido, así que estamos en un proceso ahí iterativo. Entregamos el primero en enero, no hemos recibido respuesta y estamos trabajando en el segundo envío, ¿ya? Así que efectivamente podrían surgir nuevas cosas, nuevas peticiones o nuevas formas de hacer los monitoreos, pero es un proceso en el cual estamos en estos momentos y por lo tanto estamos siempre en contacto con la autoridad para ir mostrando los progresos y el desempeño que ha tenido este proyecto. ¿Sí? Bueno, eso sería. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Jorge. Muy interesante proyecto, muy buena tu presentación, como siempre, muy al grano, con los conceptos claritos. Así que abrimos entonces las consultas. Si quieres, dejas de proyectar nomás para así nos vemos. A ver. Disculpa, no sé dónde poner la mano para arriba, pero el agua la toma del río para poder infiltrarla en los pozos. No, el agua proviene de la planta de tratamiento de la Planta de DES. O sea, tratamiento. es agua potable la que se está infiltrando. Y procesada. Sí, Ya. Y se infiltra directamente en los pozos a presión. no, se infiltra por gravedad, no está infiltrado por presión. Directamente en los pozos, porque, bueno, estoy en tercera región, así que aquí el problema del agua es bastante grande. Entonces, por eso me interesa el cómo lo hacían. Sí, nosotros, bueno, cuando se empezó a ver el tema de la manera de realizar el proyecto, entendíamos que el tema de la calidad del agua iba a ser relevante, iba a discutirse en algún momento. Entonces, consideramos que lo mejor que nosotros podíamos ofrecer para hacer esta infiltración era agua que ya habíamos tratado previamente en nuestras plantas, ¿ya? Eh, y eso se conduce gravitacionalmente hasta los dos pozos de recarga y no requiere inyección ni bombeo en ninguna parte del proceso, ¿ya? En los pozos de recarga nosotros sacamos la bomba, dejamos la columna para que llegue hasta el acuífero, entonces el agua entra directo de acuerdo al juego de válvulas que hace la gente operativa en agua arriba de la línea para poder controlar que lleguen 15 litros, 25 litros o 5 litros a cada pozo, ¿ya? Así que básicamente eso es lo que se hizo en el periodo donde operamos el proyecto. Sí. Antes de darle la palabra a Eugenio Damari, ¿me recuerdas, Jorge? Porque me perdí un segundo. Eso funciona porque tiene un nivel estático una columna de agua razonablemente importante para infiltrar. ¿Cuánto era más o menos? ¿A qué profundidad está el nivel? Sí, los niveles ahí varían harto, pero bueno, hemos tenido niveles de 50 metros hasta Claro. 30 metros, ¿ya? De profundidad. Eso es lo que se mueve ahí el acuífero. Entonces, efectivamente, ese era un punto relevante para poder
inicialmente proponer una recarga de hasta 30 litros en cada pozo, porque claro, una de las preguntas que llegó al principio era, ¿cómo usted me asegura que puede recargar 30 litros por segundo? No se le va a subir el nivel, se le va a empezar a desbordar. Entonces, claro, nosotros le enviamos nuestro análisis teórico y ahí la autoridad dijo, allá, pero en realidad mejor hágalo, mejor haga las pruebas. ¿Ya? Entonces, ahí, eso fue lo que hicimos como pruebas de infiltración iniciales. ¿Ya? Y ahí vimos como el nivel subía, pero quedaba un espacio ahí de seguridad siempre para evitar cualquier tipo de derrame, desborde o lo que sea. ¿Ya? Y te da la presión suficiente para inyectar sin tener Sí, que meter presión sin tener que adicional. tener presión. Exacto. Gracias. Eugenio, después Damari, ese es el orden que tengo. Muchas gracias. Felicitaciones, Jorge, por tu presentación, por la iniciativa y por lo que el proyecto significa y por el hecho de haberlo aprobado. Eso es lo que es más notable. Esa es mi Gracias. primera felicitación, pero quiero dos o tres cosas. Lo primero es destacar dos cosas que me parecen notables de tu presentación y que las quiero subrayar porque creo que son comunicacionalmente importantes y impactantes, porque esto hay que decirlo así con los calificativos que corresponden. En tu slide o en tu página de condiciones favorables, queda en evidencia, más allá que lo que dijiste, de los gráficos que mostraste, que la variación de niveles y el volumen del acuífero está directamente relacionado con la variabilidad climática y el valor de la recarga. Y se mueve los niveles y se mueve el acuífero en función de si el año es más lluvioso o más seco. Y con eso nos sacamos de encima ese pecado mortal que siempre nos califican los acuíferos como sobreexplotación de la agua subterránea. Yo quiero decirte que eso no solo pasa en las Gualtatas, que un acuífero es chiquitito, porque ese acuífero es casi miserable, sino que pasa en la mayoría de los acuíferos del país. Eso es algo que yo creo que hay que saber sacarle partido para cambiar la mentalidad, sobre todo de los periodistas y de las comunicaciones, cuando hablan de este tipo de actividad y de especialidad. Lo segundo que quería plantearte es que es súper interesante eso que tú dices, ocupo en épocas húmedas, saco la bomba y recargo, pero tengo que parar porque necesitamos operar. Eso tú lo podrías automatizar de manera súper sencilla, casi con tus mismas instalaciones, y todo en base a sistemas de control automático y válvulas. Y todo para, digamos, lo podría, digamos, generar entregando la información incluso directa en línea, de manera que nadie te discuta el total de los volúmenes que estáis trabajando, tanto en extracción como en infiltración. Y eliminaría ahí el problema de sacar la bomba y todo el trabajo que significa asociado a poder utilizar ese servicio, digamos, que para ustedes debiese ser más bien automático. Pero quiero ir a mi pregunta específica en algo que señalaste respecto a la calidad y que me gustaría como profundizar en ese tema contigo. Porque no señala tu presentación cómo realizaron la caracterización del agua cruda del acuífero. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Es una pregunta que te la hago en forma capciosa, interesada. Porque me parece fantástico dos cosas que ocurren con lo que tú presentaste y con lo que está aprobado, porque está aprobado, por lo tanto, quiere decir que el regulador, la DGA, ha aceptado un criterio que a mí me parece fantástico que porque esto se puede extrapolar a cualquier otra instancia. Es decir, que hoy día se puede entender que la legislación o el regulador acepta y constituye como, como una condición posible, no, ni siquiera posible, como una condición aceptable que si se infiltra agua de característica o calidad potable, en cualquier acuífero es permitido y por lo tanto no genera ningún conflicto ni con la naturaleza ni con el ser humano. Eso es algo que nosotros venimos peleando de hace décadas.
y que ustedes lograron oficiosamente en forma positiva. Entonces, mi pregunta es porque nosotros hemos trabajado en distintos proyectos de infiltración, no para reuso en agua potable, sino que para distintos otros tipos de proyectos en que no han requerido o al finalmente no han sido tramitados sus aprobaciones. Y siempre con la autoridad el tema es la caracterización del agua cruda y cuál es la condición que tiene que tener el agua que se infiltra para que cumpla con la norma, porque eso está establecido, pero aquí no está recogido el cumplimiento de eso que establece la norma. Entonces quiero que tú nos cuentes un poquito más de eso porque es un tema clave. Ya, sí, no hay problema, Eugenio. A ver, respecto de tus comentarios anteriores, efectivamente el tema de la automatización de esto es algo que lo tenemos en mente, ¿ah? Sacar una bomba en esa zona, donde hay que meterse por el parque y los vecinos reclaman, eh, no es trivial, ¿ya? Por lo tanto, a nosotros nos implica un trabajo de un par de días, permiso, reposición de prácticamente todo lo que el camión eventualmente pasa a llevar cuando va hasta allá. Entonces, efectivamente entendemos que lo ideal para este tipo de proyectos en otras, si se llegan a dar otras opciones, sea automatizar esta cuestión, o por último evitar sacar la bomba. Nosotros, hay sectores en el acuífero de Gran Santiago donde la napa la tenemos a 180 metros, entonces ahí no es trivial sacar 200 metros de columna para arriba para poder empezar a hacer la infiltración. Entonces la idea sería poder hacerlo sin sacar la bomba y automatizar un poco más. O sea, eso es claramente algo que nosotros tenemos que mejorar si queremos